Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Vicente era diácono de Zaragoza, cuando lo condenaron a morir en Valencia junto con el obispo Valerio, el 22 de enero del año 304, durante la persecución de Diocleciano y Maximiano. Vicente representa un modelo de servicio en la Iglesia. El diácono era un auxiliar del obispo para ofrecer el sacrificio y para gobernar a la comunidad. Además, Vicente acompañó a su obispo en la hora de la verdad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios, el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham
le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia, y él era, además, rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre, el sacerdote de la nueva alianza, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de su cetro, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como las lecturas siempre y las sanaciones del Señor que nos presenta San Marcos, estamos leyendo así en una forma corrida el Evangelio de San Marcos, nos presenta de nuevo Jesús caminando, Jesús que entra. ¿Dónde? Sinagoga. Sinagoga es el lugar donde nos reunimos. Sinagogues, upeaco dice atiguazú, reunión. Así como eclesia, la misma cosa, ¿verdad? Atiguazú, donde nos reunimos. La iglesia, decimos nosotros en castellano, lo traducimos directamente, ¿verdad? Y en estas sinagogues, es decir, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, siempre existen algunos enfermos, digamos. O también podemos decir la misma comunidad.
Este hombre está representando o uno del grupo, o si no, puede representarnos a todos nosotros como comunidad que tenemos la mano paralizada. La mano, queridos hermanos, en el libro de Samuel, por ejemplo, ¿verdad? Cuando cae el famoso Dagón, el dios de los filisteos, la segunda vez que cae dice que cae de bruces y se rompe las manos, queda sin manos, el dios Dagón de los filisteos. Pero ¿qué significa las manos? Las manos significa el instrumento por la que nosotros creamos, hacemos algo nuevo. Es el instrumento que necesitamos, queridos hermanos, para que nosotros podamos crear algo nuevo. Incluso dentro de la historia bíblica encontramos cosas maravillosas. El libro de Samuel también, ¿se acuerdan? O el libro de los jueces. El capítulo 3 te habla que cuando en el capítulo 1 del libro de los jueces, cuando le agarraban a sus enemigos, ¿qué es lo primero que le hacían? Le cortaban el pulgar, le dejaban solamente los 4 dedos. Eso es cuando eran buenos, si es que no le cortaban toda la mano, ¿verdad? Para no utilizar la espada. Claro, si vos no tenés el dedo gordo, petante a mi hija pellarra, y espada pellarra, lo que sea, y también los pulgares de tus pies, si se te cortan ahí esos dedos, entonces te falta equilibrio. Diga, tu madre disparar. Pruebe no puedo, corte no puedo, no lo hagan, por favor. Sino que esto nos enseña, ¿verdad? Y nos hace entender aquí que tener la mano paralizada, la mano significa ser creadores, creadores de nuestra comunidad, creadores de un mundo justo, creadores de nuestra sociedad. La mano simboliza, simboliza, porque a través de nuestras manos nosotros creamos, hacemos. Delante de coyon de po de cuñacaray diga tu aire cocina. Delante de coyon de po diga tu aire manejar moto, diga tu aire manejar de coche, diga tu aire ni yo ajei, diga tu aire ni ella popeisha ni acane, ¿entienden? Queridos hermanos, es importante que entendamos aquí que nosotros muchas veces tenemos la mano paralizada en nuestra sociedad. Nos eligen para ser tendotá, ministro, presidente, pero tenemos las manos paralizadas. ¿Por qué? Y porque no podemos crear nada, porque en todo caso nos manejan y entonces nosotros no podemos hacer nada creativo, ¿verdad? Entonces respondemos simplemente a lo que los otros maquinan, porque vos no podés, tenés la mano paralizada. En este caso es una mano paralizada, no te sirve. Eres co-bebé, pero no te sirve de nada, ¿verdad? Entonces esto es importante reflexionar. Qué interesante que es siempre el Evangelio en su significancia, ¿verdad? Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado. Quiere decir, queridos hermanos, aquí hay dos cosas. Primero, el hecho de que Jesús quiere sanar nuestra parálisis. Quiere que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Tenemos que ser creativos. Tú ya perdés siempre 6-0 en nuestras organizaciones de nuestra comunidad. Nadie tiene que pasar, queridos hermanos, por la pobreza, por la ignorancia, por las faltas de recursos, ninguno de nosotros, y más aún en una nación como la nuestra, en que somos pocos, que si nos organizamos bien, los recursos que tenemos, queridos hermanos, es infinito, así como suena. Una nación que en realidad saben dónde está su pobreza. La pobreza nuestra está aquí, ave la yareco la ñan de pobreza, que seguimos ahí ñambo urra, que pea, que amoa, y entonces nos vamos y estamos como títeres de muchas cosas, de partidos políticos, de fanatismos, de protestantismo, de secta. Entonces mi añanembo taroapa, y no podemos organizarnos en una unidad, de un camino donde podamos pensar por nosotros mismos, actuar por nosotros mismos. Siempre cuando van a llegar las épocas de elecciones y después le ponemos cualquier cosa y después estamos gritando ahí, ese es un ladrón, ese hace soborno, ese peisañe. Y entonces nuestra pobreza está aquí, entonces no nos sabemos organizar o no nos podemos organizar. Hasta ahora no nos podemos organizar. Entonces, queridos hermanos, esto es bastante delicado, porque Jesús dice, yo lo que quiero es sanarles esa mano para que pueda volver a ser creadora, para que ustedes puedan utilizar. Dios crea, Dios plasma.
Incluso todas las religiones en el mundo siempre se le presenta al Dios. Por ejemplo, los griegos incluso hablaban del demiurgo, ¿verdad? Es el Dios que hacía, que formaba, así como nosotros hablamos también del Adamá, Dios que hace el muñequito, vamos a decirlo así, de barro, lo plasma. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros quienes vamos a plasmar entonces, si yo que fuera, nuestra vida y nuestra sociedad. Somos creadores. Y por lo tanto Dios quiere sanarnos de esa parálisis, de esta mano paralizada. Y entonces, ven y colócate a ti adelante. Ñandene no ñande llana. Ya que bebé. Vamos a ponernos delante. Está permitido en sábado hacer el bien o el mal. Y esta era la segunda palabrita, el sábado. Nosotros, cuando hablamos del sábado, estamos hablando de una mentalidad rígida, es decir, no somos capaces de dar pasos importantes para cambiar nuestra sociedad. Somos leguleyos, leguleyos, porque después somos nosotros también quienes vamos contra la misma ley, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Del que es poderoso, el señor dinero, el señor coimero, y así adelante. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que hoy, con estas dos palabritas, creo que se entiende demasiado bien el mensaje. Dios que quiere curarnos las manos para que seamos creativos, para que formemos y hagamos una comunidad, una sociedad que valga la pena. Eso va a depender de nosotros. Y por otra parte, también para que vayamos contra todas aquellas reglas, leguleyas, simplemente que no nos dejan actuar en la creatividad. Y por eso después Jesús le dice, ¿verdad? Está permitido hacer el bien o hacer el mal en el día sábado. Evidentemente que hago quimbata, porque la respuesta es hacer el bien. Y entonces le dice, bueno, y haz el bien y no te quedes haciendo el mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que siga dando la formación de agentes pastorales, en especial en los valores para la vida, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean médicos de las almas e incidan en la vida social por medio de la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que fomenten la vida de servicio y de oración entre los miembros de la casa, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.